Buenas noches, hermanos. Espero realmente en el Señor que estén todo bien y damos gracias a Dios, ¿no? Que tenemos un sábado más, una reunión más de jóvenes. Y hoy yo quisiera compartir algo creo que es muy interesante, muy importante, ¿no? El título de este devocional va a ser Hijos que se rebelan. Aunque pareciera que el título hace mención que vamos a hablar al conflicto familiar que a veces sucede, ¿no? Que es algo que sucede generalmente en la familia, ¿no? Con los chicos más jóvenes, pero en realidad no vamos a hablar de eso, ¿no? Hay una rebeldía que es mucho más peor que la rebeldía de un adolescente, que muchos de los que estamos aquí, cuando hemos sido adolescentes, la hemos tenido, ¿no? Es una etapa de la juventud, una etapa de la niñez, que muchas veces hay que pasar, ¿no? Justamente se llama adolescencia porque adolecen, ¿no? De muchas cosas. Pero hay una rebeldía que es mucho más peor. Es una rebeldía que muchas veces puede llevar a la condenación de la persona, ¿no? Y esa rebeldía no solamente se encuentra en los jóvenes, sino a veces se encuentra también en los adultos. ¿Qué podría ser que al joven, al adulto, al padre, a la madre, lleve a rebelarse contra Dios, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y a veces alguien puede decir, bueno, pero ¿será posible que un hijo de Dios entre en esa rebeldía? Ojo que yo estoy hablando de rebeldía, ¿no? No estoy hablando de pérdida de salvación, totalmente diferente. Claro que sí, hermanos. Claro que a veces nosotros como hijos de Dios podemos entrar en esa crisis, podemos llamar de rebeldía, ¿no? Y vamos a utilizar Isaías 30, así que vayan abriendo su Biblia. Este es un claro ejemplo de un pueblo que muchas veces lo vemos nosotros como entra una y otra vez en rebeldía, ¿no? Y hay consecuencia a causa de esa rebeldía. Vamos a leer Isaías 30. En realidad siempre es recomendable leer todos los capítulos. En este caso, si es posible, todo Isaías mejor. Algo que me parece muy bueno, muy lindo. Los jóvenes que están por ir a estudiar el seminario, estaría bueno que todos pudiéramos hacer eso, ¿no? Y van a aprender seguramente lo importante que es comenzar a leer todo dentro de su contexto, ¿no? A veces no es más cómodo para nosotros leer un versículo de por acá, otro de por allá. Bueno, quizás como para hacer una meditación estaría bien, pero cuando queremos comprender realmente lo que el mensaje está plasmado en este caso en Isaías, tenemos que leer todos los capítulos. O por lo menos dos capítulos, un capítulo antes de lo que estamos por leer, ¿no? Aquí vamos a ver nosotros cuál es la problemática que estaba teniendo en este caso el pueblo de Israel, ¿no? Isaías capítulo 30, versículo 1, creo que hasta el 5 va a estar bien por ahora. Ahí dice lo siguiente: ay de los hijos que se rebelan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado. Parten para descender a Egipto sin haber preguntado a mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y para poner su esperanza en la sombra de Egipto. Mas la fuerza de Faraón se os volverá en vergüenza, y el amparo a la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes, todos se avergonzarán de un pueblo que no les trae provecho, no socorre ni trae provecho, antes les será para vergüenza y aún para oprobio, ¿no? Qué palabra fuerte, ¿no? Contundente realmente. Y bueno, hay que entender un poco el contexto histórico, ¿no? Pero vamos a conocer un poquito
de este Isaías, porque a través de ese conocimiento que podemos ver algo así rápidamente, por supuesto, de un contexto histórico, el contexto histórico y las circunstancias que están pasando en ese momento, podemos comprender ya el mensaje, ¿no? Ya ustedes saben, este mensaje está dirigido al pueblo de Israel, ¿no? Recordemos que el pueblo de Israel está constantemente cayendo en lo que es una apostasía, un abandono de la fe, ¿no? Vamos a ver las diferentes problemáticas que estaban sucediendo acá, ¿sí? El libro de Isaías, esto es un poco de informe para que podamos tener nosotros en nuestra cabeza, ¿no? El libro de Isaías es uno de los más antiguos e importantes, podríamos decir también, de la Biblia. Isaías nació, y esto es muy interesante, ¿no? Él nació en un hogar que era bastante influyente en aquellos tiempos en la sociedad. O sea, era una persona que estaba acomodada bien socialmente. Tanto así que él llegó a trabajar justamente dentro de lo que sería la consejería, ¿no? De aquellos tiempos. Él estaba dentro de lo que era el gobierno, dentro de podríamos decir, la realeza de aquellos tiempos. Por lo tanto, él estaba sirviendo en esa posición. Una persona que era muy influyente, el profeta Isaías, ¿no? Vivió en los siglos 8 a.C., durante el periodo del reino de Judá. Este era el reino del sur. Hay que entender que se había dividido, ¿se acuerdan? Si lo que leyeron la Biblia, en los tiempos de Salomón se dividió, reino del sur, reino del norte. En este caso estamos hablando nosotros acá de lo que es el reino del sur, el reino de Judá, ¿no? Un contexto político para que entendamos un poquito qué es lo que estaba sucediendo ahí, es justamente que estaba el imperio asirio y estaba comenzando a resurgir como una potencia en aquellos tiempos mundial, tremendo. Y por supuesto que el reino de Judá, preocupado, comenzaba a buscar, ¿qué cosa? Alianza, ¿no? Comenzaban a tener miedo. Recuerden ustedes que eran tremendos los asirios. Luego, cuando ustedes pueden leer todos los textos bíblicos, la historia, el desastre que hicieron el ejército de Nabucodonosor es tremendo, hermano querido, tremendo. 3 invasiones, recuerden, deportaciones tremendas que se han llevado gente para todas partes. Y la última fue la más desastrosa, que es más o menos la que vamos a estar tanteando un poquito acá, ¿no? ¿Qué más podemos sacar de esto nosotros? Comenzaban a hacer alianza, comenzaban a querer buscar a alguien que lo defienda. Y este tipo de alianza Dios consideraba pecado. Él no le agradaba. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que Dios consideraba pecado la alianza? O sea, ¿qué hay de malo en que yo me alíe con alguien para que me defienda del enemigo? Porque eso sería nuestro razonamiento, el pensamiento nuestro. ¿Qué hay de malo? Bueno, a Dios esto le desagradó. ¿Por qué será que le desagradaba a él esas cosas? No lo buscaban a él. Exactamente. No confiaban en él. Ustedes observen lo que dice ahí el versículo 1, ¿no? Hay de los hijos que se rebelan, dice Jehová. Presten atención. Para tomar consejo y no de mí. Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Añadiendo pecado sobre pecado. Esto quiere decir que Israel tenía que haber confiado, tendría que haber vuelto a la adoración, a reconocer a Jehová como su Dios. Pero no lo hizo así, no lo hizo. Isaías estaba como un profeta ahí en esos tiempos, justamente predicando. Esto hay, que vamos a ver, es tremendo, hermanos queridos. No se arrepintió. Israel seguía con todas sus cosas, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Un poquito más, avancemos. Un contexto religioso para comprender también qué es lo que estaba pasando en este pueblo de Judá, ¿no? Ellos habían entrado, como dijimos, en un contexto de idolatría, hermanos queridos. Bueno, recuerden que ellos estaban adorando diferentes dioses, como los Baales, ¿no? De aquellos tiempos. Qué tremendo es saber de que el pueblo de Israel, ¿no? A quien Dios se les reveló. ¿Se acuerdan que sacó al pueblo de Israel con poder de Egipto, ¿no? Es tremendo cómo ellos, teniendo al Dios vivo, teniendo profetas de Dios, comenzaban a rebelarse.
comenzaban a apostatar. Preferían inclinarse y confiar en naciones paganas, preferían confiar en ídolos inmundos y no poner su confianza en Dios. Eso es lo que dice el versículo 1. Ay, buscan consejo de otros. Ay, ponen su esperanza en ídolos, pero no me buscan a mí. No me buscan a mí. Y nosotros, para hacer una breve reflexión, ¿no? A veces estamos de esa forma, hermanos queridos. Pero gracias a Dios que recapacitamos. Y muchos que hemos caído quizás en esa situación en algún momento de nuestra vida, hemos recapacitado por la misericordia de Dios y seguimos firmes en este camino del Señor. Pero hay otros hermanitos en Cristo que se han apartado mucho tiempo. Ustedes deben tener testimonios seguramente de esos hermanos, ¿no? Y cuando vuelven a la congregación, muchas veces vuelven totalmente apareados. Pero vuelven. Y otros no vuelven. Pero no porque no han querido o porque no eran hijos de Dios. No vuelven porque el Señor se lo ha llevado. Dios ha preferido que ese hijo rebelde se vaya a su hogar antes que se quede en este mundo a seguir pisoteando el nombre de Cristo, avergonzando la sangre de Cristo. Eso es la disciplina del Señor, ¿no? Hermano querido, el culto a los dioses paganos como Baal, Acera, estaba extendido y la fe a Jehová estaba siendo abandonada. A esto llamamos apostasía. Hoy en día también sucede lo mismo en muchas congregaciones, hermanos queridos, en muchas congregaciones. Lamentablemente, no estoy hablando de esta porque gracias a Dios, hermano querido, que acá, dentro de todo, mantenemos la sana doctrina. Nos sujetamos mucho a lo que la Biblia nos enseña y le creemos a esa palabra de Dios. Nos sentamos con la Biblia a estudiar, hermanos queridos. En otros lugares ya no hacen eso. En otro lugar, una pantalla grande, 2 versículos y mensaje motivacional, nada más. Y ahí están también comenzando a abandonar la fe. Porque no se está escudriñando la Biblia, hermanos queridos. Se está abandonando a Jehová Dios, ¿no? Ezequías, que era también uno de los personajes de acá de Judá, él buscaba una alianza con Egipto, porque estaba totalmente preocupado. Querían protegerse de los asirios, ejército temible. Venían como la arena del mar. Ellos venían directamente a destruir. Plagas eran. Tremendo. Pero este personaje buscó esa alianza. Y eso, por supuesto, que a Dios le desagradó, ¿no? Ustedes saben que, ya hablando un poco de manera alegórica, ¿no? Egipto muchas veces puede estar figurando al mundo, ¿no? El mundo. Muchos de nosotros podríamos alegorizar y decir, hemos salido de ese Egipto, del mundo. Y acá vemos nosotros a esta nación escogida por Dios, la niña de sus ojos, la vemos nosotros acá, ¿qué cosa? Buscando alianza con el mundo. Buscando alianza con el mundo. Es tremendo, hermano querido, cuando nuestro corazón busca las cosas del mundo. ¿Cuánto no quiero decir que tenemos que apartarnos, meternos en un claustro y no estar más en el mundo? Porque eso sería totalmente imposible, ¿no? Tenemos que andar en esta vida, tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos nuestros amigos, nuestra familia que no son creyentes. No podríamos apartarnos del mundo, pero hay una actitud, hermano querido, hay una actitud que es del corazón. Esa no la vemos nosotros. A veces sí, se puede reflejar, pero otras veces no se la ve. Esa actitud del corazón es la que únicamente Dios puede ver. Y muchas veces ese corazón
está buscando más la alianza con Egipto, en el mundo los consejos de otras personas, las sugerencias, y no se atreve a inclinarse en su cama a orar por Dios, clamar que Dios sea realmente quien aconseje por tal o cual motivo, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Bueno, Isaías estuvo advirtiendo constantemente que hacer una alianza con Egipto es una traición. Así que, hermanos, amados, cuando tengamos quizás esa pequeña raíz que quiera hacer una alianza con el mundo, recuerden que es traición a Dios. Es mejor arrepentirse, pedir perdón a Dios y volver, hermanos queridos, a los caminos de Él. Isaías estaba constantemente advirtiendo, ¿sí? Y decía, esto les va a llevar a la destrucción a todo Judá. Como por supuesto después sucedió. No hicieron caso, no le interesaron. Hoy en día, hermanos queridos, tenemos profetas, no como lo del Antiguo Testamento, ¿no? Por supuesto que no. Pero todos aquellos que están predicando el Evangelio, todos aquellos que llevan la palabra escrita de Dios, esos son profetas. Hablan de acuerdo a las profecías que están acá, no a las adivinanzas, ¿no? Eso no son profetas, son profetruchos. Y están gritando, hermanos queridos, del púlpito, están advirtiendo al pueblo, están evangelizando en la calle, enseñan al pueblo, pero a veces el pueblo prefiere hacer oído sordo, no creer a las palabras que se dicen, y Dios no permita, puede llegar esa destrucción si traicionan a Jehová, haciendo alianza con quien no debe ser, ¿no? Hermano, hay unos ¿no? Que son tremendos. Tenemos nosotros más o menos que abarcar como para leer y comprender todo este capítulo 30. Lo podríamos agarrar del capítulo 28, 29, 30, 31, 32, 33. Eso podríamos hacer como un convenio, porque ahí hay una serie de Vamos a ver un poquito. Por ejemplo, ayúdenme acá, Isaías 28, léame el versículo 1 y el 2, como para más o menos entender a qué se refieren esto. ¿No? A ver quién encontró. Ay de la corona de Soria, de los hebreos de Efraín, y de la flor caduca, de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del mar de perros, de los aturdidos del vino. Sí. Perdón. Tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a la tierra. Amén. Otro que me busque, Isaías 29, 1 y el versículo 2 también, por favor, y lo lean. Y de acá vamos a meditar por qué tanto ¿no? En estos capítulos. Isaías 29, 1 y 2. ¿Quién encontró? Hay en Ariel, ciudad donde habitó David. Añadir un año a otro, mátense víctimas. Mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será mi hija y marido. Amén. Y 30 y versículo 1 y 2, que es lo que ya hemos leído. 1 está bien. Leamos versículo 1 y 30 de vuelta para recordar. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Amén. Y también Isaías 31, 1. Alguien que lo lea, por favor. Hay los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel y buscan a Jehová. Amén. Y por último, también veamos el capítulo 33 y el versículo 1. Vayan prestando atención la cantidad de que están al comienzo
en este caso, de cada capítulo, ¿no? ¿Quién encontró 33:1? Ay de ti que saqueas, tú nunca fuiste saqueado. Ya haces deslealtad me hicieron despertar con ti. Cuando acabes de saquear, cuando termine de hacer deslealtad, será deslealtad por ti. Amén. ¿Qué estamos viendo acá, hermanitos? A ver, meditemos un poquito. Muchos hay, ¿no? Hay. ¿Qué significará esto? Hay que da, en este caso, Dios está inspirando a Isaías, ¿no? Para que le diga al pueblo de Israel. ¿Qué será que significa todo esto? Hermanos queridos, esos son juicios. Son juicios. Juicios que le viene a Israel. Ese hay, ¿sí? He buscado más o menos un poquito el significado en hebreo, como para que se haga más rico el estudio. Ese hay, bueno, tiene mucho significado, ¿no? Pero dentro del contexto de lo que es Isaías, presten atención, ¿no? Se utiliza para expresar, como dije, juicio, lamentación, dolor, desesperación. ¿Saben por qué? Porque el profeta Isaías sabía lo que se le venía al pueblo de Israel por su rebeldía. Y cuando hay hermanos en Cristo, lo mismo, ahora ya bajamos un poquito a la parte práctica, cuando también ven quizás alguna falencia dentro de algún hermano, de la congregación, comienza a tratar de dar el mensaje para que se corrijan un poco, ¿no? Pero a veces no escuchan el mensaje. Israel no escuchó, hermanos queridos. Y estos mensajes, estos hay que dice acá, han causado dolor, desesperación, hermanos queridos. Y hay consecuencia de todo esto, una gran consecuencia, porque Jerusalén fue destruido en la tercera deportación, arrasó con todo y destruyó todo Jerusalén, destruyó el templo que estaban ahí, mucha muerte hubo, y se llevaron a cualquier cantidad de personas. Dejaron quizás a aquellos débiles ancianos que no podían utilizar como esclavos, pero se los llevaron. También estuvo ese gran exilio del pueblo de Israel que duró 70 años. Vamos a leer enseguida un salmo y algo de lamentación para ver realmente cuál es el panorama, ¿no? El corazón, el espíritu quebrantado con el que estaba el pueblo de Israel por causa de todo esto que había sucedido, ¿no? Y algo también tremendo, hermanos queridos, habían perdido su total independencia. Ahora pasaban a ser gobernados por paganos. Si queremos sacar de ahí una enseñanza práctica, cuando nosotros traicionamos a nuestro Dios, haciendo un pacto o alianza con Egipto, el mundo, hermanos queridos, usted va a perder esa independencia. Dios nos ha libertado del pecado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora debemos nosotros de andar en ese camino, procurando no caer en ese pecado. Yo no digo que no vamos a pecar, eso es imposible. Pero hay una lucha. El cristiano nacido de nuevo tiene una lucha constante. Odia pecar, hermano. Aunque a veces cae, pero odia pecar. Les duele. ¿Quién de acá de nosotros puede hacer un mal e irse a la cama y dormir tranquilo? Yo creo que ninguno. El Espíritu Santo no nos va a dejar en paz y nos va a pedir, nos va a quebrantar que nos humillemos y que pidamos perdón y nos limpiemos de ese pecado. Leamos un momentito el Salmo 137, no pierdan ahí, chicos, ya vamos a volver, márquenlo, pero vamos un ratito al Salmo. Quiero leer algo tremendo, el corazón, el espíritu de cómo estaban estos israelitas, ¿no? Ya una vez estando en la cautividad. Es muy conocido. Hay una canción todavía que se hizo, muy famosa, Río, ¿cómo se llama? Vos lo sabés, yo me acuerdo que vos lo bailaba, hermano. Río de Babilonia, ¿cómo era? Sí, Bonnie M. Los ríos de Babilonia, así era. Salmo 137, ¿no? Presten atención, la lectura bíblica, tremendo lo que estaba pasando. Esta gente ya estaban acá, acuérdense,
habían arrasado Jerusalén, fueron llevados cautivos y ahora estaban de esta manera. Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, pues lo que allí nos habían llevado cautivos nos pedían cánticos, y lo que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra extraña? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, mi diestra se olvide de su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si no me acuerdo de ti, sino ensalzo a Jerusalén como principal objeto de mi alegría. Acuérdate, oh Jehová, de los hijos de Edom en el día de Jerusalén, quienes decían: arrasadla, arrasadla hasta su cimiento. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te dé el pago de lo que tú nos pagaste a nosotros. Y miren este versículo, ¿no? Bienaventurado el que tome y estrelle tus niños contra la peña. El dolor que tenían esta nación de Israel, y el dolor lo causaron ellos mismos, ¿no? Ahora estaban recibiendo el justo pago de tantos profetas que venían advirtiendo al pueblo de Israel que se arrepientan. Hoy acá también se clama una vez más, mañana seguro se predicará, seguro que ustedes escuchan otros predicadores: arrepiéntanse. Si estamos nosotros pactando con Egipto, nuestro corazón está haciendo alianza y no está confiando en Dios, arrepiéntanse. Hermano querido, ¿por qué este último versículo y este deseo que muchos dirían: ¿por qué ese corazón tan malvado? ¿Por qué ellos dicen: bienaventurado al que tome y estrelle tus niños contra la peña? Porque ellos vieron a sus hijos ser estrellados por el pueblo babilónico contra las peñas. Fueron asesinados. Veamos un poquito más Lamentaciones. Vamos a Lamentaciones capítulo 1. Lean todas Lamentaciones, muy tristes, pero es muy interesante como para tener el panorama completo del sufrimiento, ¿no? Por causa de esa apostasía. Bueno, unos cuantos versículos nada más, ustedes pueden leer después cuando tengan su tiempo en su casa, ¿no? Lamentaciones 1, versículos 2 al 3 voy a leer. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tienen quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le fueron desleales, se le volvieron enemigos. Judá fue en cautiverio a causa de la aflicción y de la gran servidumbre. Ella moró entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Había un texto bíblico que quería leer también. Acá, versículo 11. Miren ustedes, porque comenzó a haber hambre. Después de esta guerra, esta destrucción, comenzó a haber una hambruna tremenda. No voy a contar, porque la verdad que es muy fuerte lo que estaba pasando con las madres y sus hijos. ¿No? Creo que una vez ya lo dijimos acá. Versículo 11, todo su pueblo buscó su pan, suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para mantener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que me he vuelto vil. Tremendo, hermanos queridos. Todo esto a nosotros nos tiene que abrir los ojos grandes, hermano. Personalmente, ¿no? Porque esto yo lo he vivido al comienzo de mi vida cristiana. También me ha apartado justamente de lo que es el camino del Señor. Yo les puedo asegurar que no es nada divertido. Porque ya no estás o no querés estar con Dios y querés volver al mundo, pero el mundo te rechaza. El mundo va a hacer escarnio y se va a burlar de los hijos de Dios. Y es como estar entre el cielo y el mundo. No querés estar con Dios y querés estar con el mundo, pero el mundo te rechaza.
Es un engendro. Hasta que es quebrantado, humillado, porque acá Israel fue quebrantado, humillado, hasta la muerte, hasta que se arrepintieron. Clamaron a Dios, volvieron, por supuesto, volvieron después de 70 años. Hermano querido, todo esto que podemos ver nosotros, también se lo puede aplicar quizás en nuestra vida como un mensaje, una enseñanza práctica, ¿no? Podemos nosotros en algún momento quizás detectar en nuestra vida que nos estamos queriendo apartar, que lamentablemente comenzamos a escuchar otros consejos, a otras personas, comenzamos ya a confiar en esas cosas y no en Dios. Nuestro corazón quizás comenzó a ver las cosas del mundo. No veo las cosas malas, ojo. En el mundo no es que todo sea malo en el mundo. Hay muchas cosas hermosas, pero se vuelca el corazón para ese lado, ¿no? De cuerpo estoy en la iglesia, amén, gloria a Dios, pero mi actitud del corazón está con el mundo. Eso, recuerden, que es traición a Jehová Dios, ¿no? Ahora, como para ir terminando, es una conclusión. ¿Cómo hacemos nosotros? Ustedes ya vieron este ejemplo, vamos a basar en esto nada más. ¿Cómo hacemos para evitar, detectar en nosotros quizás que exista una cepa de ese pecado, ¿no? Que quiera embargar nuestra vida, nos quiera apartar, alejar de Dios? Y sabemos que hay consecuencias que no queremos con nuestra vida. Reconocer y saber lo importante que es obedecer. ¿A quién vamos a obedecer? A la palabra escrita de Dios. Somos hijos de Dios, amamos su palabra, entonces vamos a obedecer. Todos acá saben lo que es la palabra de Dios, todos la estudiamos y la leemos para la gloria de Dios. Por lo tanto, nos toca solamente ¿qué? Obedecer. Y se va a mantener firme. ¿Qué más? Hay que saber también que la rebeldía nos lleva más y más a alejarnos de Dios. Muchas veces del púlpito se dice algo, pero yo pienso que no es tan así. ¿Qué hay ahí en el corazón ese? Rebeldía. ¿Por qué si la palabra es tan clara, por qué no la aceptas? No es que yo pienso, yo creo, me dijeron consejos de otros. No. La rebeldía nos va a alejar más y más de Dios. Otra cosa que quizá nos parezca extraña a nosotros es la idolatría. Y uno dice, bueno, pero yo no me inclino ante estatuas. Yo no estoy cargando un ídolo, ni llevo estampita, ni nada de eso. No, yo no pongo confianza en ídolos. Bueno, pero recuerden que idolatría es todo aquello que ponemos antes que Dios. Antes que Dios. Puede ser trabajo, puede ser estudio, puede ser mi familia, puede ser mi hijo, puede ser mi perro, puede ser mi equipo de fútbol, puede ser lo que sea. Lo que usted ponga antes que Dios, eso es idolatría. Amén. ¿Qué más entonces podemos hacer nosotros? Pero hay que entender algo, hermano querido, ¿sí? Y con esto terminamos. Dios es misericordioso. A pesar que Israel fue tratado duramente por causa de su pecado, de su traición, Dios tuvo misericordia aún de ese pueblo, ¿no? Hasta el día de hoy, hermanos queridos, a pesar de todos los cachafás que son allá en Israel, Dios sigue teniendo misericordia con ese pueblo. Terminemos con Lamentaciones, hermanos. Yo quiero que ustedes vean acá un corazón ya arrepentido, quebrantado, un pueblo ya clamando a Dios, agradeciendo que por lo menos no han sido consumidos. Lamentaciones 3, y vamos a leer 22 en adelante, que dice así: es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es el hombre llevar el yugo de su juventud. Saltemos al 31 y 32
porque el Señor no desechará para siempre. Guarde eso en su corazón. Si en algún momento caemos en esa rebeldía por X motivo, guarde en su corazón esta palabra. Dios no lo va a desechar. Dios le ama, a pesar que a veces somos rebeldes. Versículo 32. Antes sí hacer entristecer, también se compadecerá según la multitud de su misericordia, porque no aflige ni entristece de su agrado a los hijos de los hombres. Hermanos queridos, pero realmente en el Señor, que este devocional sea de mucha bendición y que nos ayude a nuestra vida cristiana y práctica, ¿no? Que el Señor les bendiga.